Muy buenos días. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Eclesiastés, que significa el predicador. ¿Se le atribuye este libro a quién? Salomón. Ayer vimos el capítulo 8 de este mismo libro y hablando un poquito de eso, nos hablaron sobre que la sabiduría ilumina el rostro del hombre. ¿Se acuerdan de Moisés cómo bajaba después de hablar 40 días con el Señor, con el rostro iluminado? Dice que la tosquedad de su semblante se mudará. Y en el versículo 2, Salomón comienza a aconsejar. Después de haber dicho que todo es vanidad bajo el sol, e incluso se acuerdan que la sabiduría del hombre, o sea, dice la sabiduría bajo el sol es vanidad y la ciencia es aflicción de espíritu. Recuerden que Dios le dio la sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, hace la aclaración, la sabiduría que viene de Dios. Continuamos con el pequeño resumen del capítulo 8. Dice, no te apresures a irte de su presencia. Y luego también dice que Él hará todo. Cuando te sientas incómodo en algún lugar, en algún que estén compartiendo la palabra, no te apresures a irte de su presencia, dice, porque Él te va a aclarar todo. También nos dice que el que guarda los mandamientos aparta su corazón del mal. Eso nos lo ha repetido una y otra vez. Versículo 8, ¿quién me lo lee? Del capítulo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Así que hay un tiempo de morir y que ahí no hay ni una arma en contra de eso, que Él designa cuándo hay que partir. Aunque el hombre pelee por eso, hay designios de Dios. A partir del versículo 10 habla sobre la desigualdad de la vida. Dice que en la tumba han llegado hombres malos, que la gente los entierra con honor, y hombres buenos que han sido enterrados sin honor. Que esto es una desigualdad de la vida. Versículo 12, ¿quién me lo lee? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Aunque aparentemente al pecador le vaya bien, dice, de todas maneras está hablando el sabio Salomón, yo sé que al que teme a Dios, también Dios lo va a ayudar. ¿Hay vanidad en todo? Dice el predicador, sí. En las obras que uno hace, también hay vanidad bajo el sol. Versículo 15. Por lo tanto, esto por lo tanto es, yo lo aclaro. ¿Quién me lo lee? Por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Que seamos felices, en otra palabra, ¿eh? Que el día a día se construye la felicidad en cada momento, depende de uno. Capítulo 9. Pastor Marcelo, si es tan amable, muchas felicidades, cumpleaños. Pues bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Es una bendición, como digo yo, estar en este momento exponiendo la palabra de Dios. Y pues para mí es un día significativo. Elegí compartir el día de hoy porque, como bien lo he dicho por muchas ocasiones y ha sido
tal vez un lema últimamente, tal vez a raíz de estos 2 últimos años. Agradezco a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Creo que necesitamos a veces vivir procesos, y los procesos pensamos que siempre van a ser procesos bonitos, procesos en donde todo va a sonreír. Y bueno, la vida, al igual que aquí al predicador, pues me ha enseñado que la vida tiene sus partes complicadas, difíciles, pero pues hoy en especial sí es un día significativo. Dios me permite un año más de vida. Hace 2 años, por estas fechas, fue cuando me detectaron este cáncer de vejiga. Y hoy que me levanté, perdón por decirlo, porque pues es un poquito muy humano. Cuando desperté, pues desperté en mi cama, y en este proceso no tuve la necesidad de despertar en un hospital de tratamiento oncológico. Lo digo también, pues tuve ganas de ir al baño, y perdón por decirlo, pude ir al baño de una manera natural. A veces olvidamos esos pequeños detalles de la vida. Y por eso me gusta también lo que dice aquí Eclesiastés, porque es un hombre que en este capítulo 9, también al igual que el capítulo 3, pues nos hace reflexionar y nos hace entender. Vamos a orar y pedimos a Dios su bendición. Señor, te pedimos que sea sobre nosotros, sobre hoy, Señor, que analizamos tu palabra, sobre hoy que consideramos lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora te pido especialmente que tú hables a nuestras vidas, que tú trates con cada aspecto que hoy tiene que ser resuelto, con cada situación que hoy nos preocupa, que hoy nos angustia. Pero Señor, que hoy también sabemos que tú tienes tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como es costumbre, vamos a darle lectura a este pasaje. Son 18 versos, y pues me gustaría que comenzáramos leyendo uno cada quien para que le demos la vuelta. Comenzamos por acá, Elcita. Sí, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera, a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno. Así que al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo,
como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en equidad, inquietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Amén, gracias. Pues creo que Eclesiastés, lo decía yo la vez anterior, me tocó compartir el capítulo 3, y decía yo que ese es uno de mis pasajes que tradicionalmente utilizo cuando me toca oficiar en un momento en el que alguien muere. Y pues bueno, efectivamente ese mismo día lo utilicé. Creo que al otro día fue cuando platicaba yo, una persona de Ángela Peralta, pues una anciana, murió, y compartía yo ese pasaje de que hay tiempo para todo. Y Eclesiastés, lejos de una cuestión teológica, lejos de una cuestión que no podamos entender, creo que nos refleja un diario vivir. Y cuando Salomón está escribiendo, pues está reflejando mucho de lo que hay en él. En este pasaje del capítulo 9, pues recuerden ustedes, los capítulos, los versos fueron añadidos muchos años después, muchos siglos después, cuando en ese canon sagrado se decidió organizar las escrituras de esta manera. Y se organizaron de esta manera porque, por ejemplo, en mi Biblia, en donde encuentro este pasaje que hoy nos ocupa, es la página 756. Si ustedes ven, difícilmente va a coincidir exactamente, a menos que traigan la misma Biblia que yo, que es el arco iris. No va a coincidir. Entonces fueron añadidos muchos años después esos capítulos y esos versos para facilitarnos nuestro estudio. Pero el capítulo 9 no comienza ahí. Desde el capítulo 8, en el verso 10, Salomón está hablando de esas desigualdades de la vida, ¿no? Entonces él está haciendo ese análisis después de lo que ha vivido. No es algo que le han platicado o que piensa, sino es algo que la experiencia le ha dejado. Y también venía ese análisis, a diferencia de Job, lo que Job perdió todo. Y aquí del otro lado de la moneda está Salomón teniendo todo, y de todas maneras hace ese recuento y hace ese análisis de lo acontecido durante su vida. Y decía hace unos instantes, no quisiera yo entrar en cuestiones teológicas complicadas, porque de por sí estos pasajes son fáciles de entender. Más bien creo que nos los debemos de llevar para reflexión diaria, para pensar en ellos. Y hoy, como decía hace unos instantes, bueno, hoy celebro que puedo estar aquí compartiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos años vengan por delante? No lo sé, porque aquí también Salomón lo dice, y hay que analizarlo y considerarlo, ¿no? El verso 1 comienza diciendo así: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. Cuando habla del corazón, nosotros entendemos finalmente el órgano como tal, que late día a día en nuestra vida, en nuestro cuerpo más bien. No se refiere a esta parte que pueda tener sentimientos. Cuando hablamos del corazón sabemos que son las emociones, ¿no? Finalmente conectadas a nuestro cerebro, pero que finalmente se expresan. Y aquí Salomón dice, bueno, yo he dado rienda suelta, he tenido de todo, no ha habido alguna cuestión que yo me niegue, pero dice, para declarar todo esto, me doy cuenta que los justos y que los sabios y sus obras están en la mano de Dios.
bien sea que ellos hagan correctamente algo. Recuerdan cómo lo dice también la epístola paulina, que dice, puedo tener esto, aquello y lo otro, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces ahí dice, el justo puede ser que haga cosas con amor, o también que haga cosas con odio, porque como lo declaraba Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, y cuando nos referimos al odio, pues no necesariamente significa lo más correcto, lo más sano, ¿no? Sino también implica esa emoción que uno puede llegar a sentir en ese odio. Recordemos esos crímenes de guerra totalmente injustificados por una cuestión racial, por no pertenecer a una raza, pues todo lo que se generó, ¿no? Todas esas muertes y sacrificios de vidas inocentes. Pero dice, esto no lo saben los hombres, esto tenemos que entenderlo, que siempre cuando Eclesiastés está diciendo esto, evoca y menciona también Salomón que hay un límite a su capacidad, que no hay mucho más allá del razonamiento y del entendimiento humano, y Salomón era un hombre que razonaba día a día, de ahí que está escrito cada uno de sus pensamientos. Sigue diciendo, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así como al que peca, como al que jura, como al que teme el juramento. Salomón está diciendo, señores, tarde o temprano todos terminaremos en la tumba. Y menciono esto porque, si bien es cierto, creo que cuando llegamos a ese punto, a mí como pastor, o creo que como persona común y corriente, nos ha tocado ir a acompañar a alguien que muere en ese momento que se van a depositar sus restos a su última morada terrenal. Vemos efectivamente que por muy creyente que seas, por muy, no lo sé, tan arraigado en la fe, llegará el momento en el que mueras. Nos ha tocado ver y hemos estado en cortejos fúnebres de pastores, y uno pudiera decir, pero ¿por qué Dios no hizo esto, aquello, el otro, cuando los vemos que enferman o cuando mueren de una manera trágica? Pero aquí lo interesante es que Salomón está diciendo, finalmente todos vamos a la tumba. Pero Salomón también tenía ese entendimiento de que nos presentaremos delante de un creador, y eso para nosotros como cristianos marca la gran diferencia. Claro que cuando alguien muere, el dolor ante esa pérdida es algo difícil de llevar, pero creo que Laura Márquez lo explica muy bien y lo dice, que el cristianismo es como esa bolsa de aire que cuando tienes un accidente en el automóvil, frena y evita que te lastimes. De todas maneras vas a tener ese impacto, pero el cristianismo sirve para eso, ¿no? Para que tú puedas llevar ese momento y estar en el entendimiento de que no es una despedida final, sino que es un mientras que. Lo difícil para nosotros es poder entender eso, y también cuando nosotros buscamos refugio en la palabra, nos permite a los que son sobrevivientes de alguien que muere poder llevar su vida más adelante. Sigue diciendo el verso 3, voy a hacer especial énfasis en algunos pasajes o en unos puntos que a mí me encantan. El verso 3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto van a los muertos. O sea, habrá personas que de verdad nunca entiendan el propósito de su vida. Y cuando habla aquí de necedad, y cuando habla aquí de insensatez, es porque a veces
creo que no entendemos esa parte de nuestra vida, ¿no? Se hacen cosas fuera de sentido, fuera de lugar, seguimos haciéndolas y de pronto a veces nosotros que lo vemos de fuera, pues decimos, oye, pero ¿por qué esta persona tiene esta manera tan equivocada de vivir, ¿no? Aquí lo dice puntualmente, hay gente que nunca va a entender por qué estuvo aquí en la tierra, ¿no? Los tanatólogos, no recuerdo quién hizo ese estudio, pero le preguntaban a la gente antes de morir en el lecho de muerte de qué se arrepentían. Y todos, en su gran mayoría, en un muy alto porcentaje, decían, me arrepiento de lo que no hice. Por lo que hice, pues como sea lo hice, ¿no? Pero de todo aquello que no lo hice, de eso me arrepiento. Y ahorita lo vamos a ver en un verso más adelante. No pensemos en esa actitud fatalista de que un día iremos a donde están los muertos y decir, pues ¿para qué lo hago? Si de todas maneras voy a morir, ¿no? Verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y es interesante analizar este aspecto de nosotros, porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y así como Dios en su infinita sabiduría permite que tengamos ciclos en la vida, hoy nos levantamos y comenzamos un día nuevo. Puede ser que el día de ayer no haya sido el más correcto, las cosas no nos salieron bien. El año pasado las cosas fueron difíciles. Dios nos permite iniciar un ciclo nuevo. Ustedes y yo no entendemos, aquí está mi hermana Juanita, y de pronto cuando me dice, oye, mi celular no funciona en esto, en aquello y lo otro. Digo, hazlo más sencillo, apágalo y reinícialo. Y yo creo que Dios en esa infinita sabiduría nos permite reiniciar la vida. Creo que mucha gente que ayer se fue con un problemón en su cabeza, tal vez le costó trabajo conciliar el sueño, durmió, pero hoy se levantó y dijo, ya sé por dónde. Y si no sé por dónde, algo se me ocurrirá y algo vendrá. Es un nuevo comienzo. He platicado este testimonio también de vida y creo que más o menos ya tiene 10 años esto. Teníamos unos vecinos cerca de ahí de la casa de mi mamá que su actitud y su modo de vida no era la más correcta. Y en ese tiempo yo manejaba un Tsuru y lo he platicado, usted recordará. Y estos vecinos tenían un Cadillac y una camioneta Cadillac, los dos al mismo tiempo. Y si usted necesitaba cambiar un billete, iba con ellos y no sacaban un fajo así, sacaban un fajo así de dinero. En ese momento, como que sí dije, Dios mío, pero yo comenzaba como pastor, ¿no? Y decía, Señor, pero pues, si yo soy pastor y porque ando en un Tsuru y estos que tienen una manera, a mi parecer, a lo que yo veo, pues no son muy correctos y miren lo que andan, ¿no? Recuerdo porque fue un seminario para pastores, un congreso en Estados Unidos, mi hermano Samuel me apoyó, me invitó y fui con él. Y la historia va así, cuando regresé mi mamá me dice, oye, ¿puedes ir a comprar el periódico? Fui a comprar el periódico y en la primera plana venía precisamente en donde uno de esos vecinos había muerto, según había tenido un accidente, ¿no? Entonces por eso había muerto. Y este pasaje dice, es mejor un perro vivo que un león muerto. Y como que ahí me quedó muy claro y como que nosotros que decimos escuchar a Dios, como si Dios me hubiera dicho, mejor tú en Tsuru que en Cadillac estando muerto, porque esta persona supuestamente perdió la vida en su camioneta. Y dije, bueno, es cierto, Señor, creo que aquí hay que aprender algo, una enseñanza. Por eso me gusta tanto Eclesiastés. Verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Recuerdan también cuando David está en un momento de luto, en un momento de aflicción,
Y cuando vienen a él y lo buscan sus colaboradores y le dicen, oye, ¿qué has hecho, no? Porque él había perdido el hijo con Betsabé. Y llegó un momento de dolor a su vida, se levanta, él se cambia sus ropas, va al templo, adora, y le dicen, oye, pero ¿qué has hecho, no? Cuando vivía el niño tú llorabas, ayunabas y hacías muchas cosas. Y ahorita que murió, hiciste todo lo contrario de lo que se pensaba que pudieras hacer. Y David dice estas mismas palabras en este mismo orden de ideas. Dice, él ya murió, él no va a regresar. Más bien yo voy a donde él está. Entonces, mis amados hermanos, nosotros entendemos, la doctrina cristiana nos enseña eso. El verso anterior dice, el verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras hay vida, hay esperanza. Cuando uno muere, nada podemos hacer. Y me llama la atención este pasaje, porque también, cuando uno muere, oiga, salen todas las virtudes. Está mi hermana Juanita y menciona mucho eso, porque murió una tía. Y en algún momento dado dicen, ay, la tía tan rico que guisaba y esto, que el otro. Y nosotros, creo que nunca nos invitó, ¿verdad? Después te digo quién es, porque si no puede haber alguien que la conozca o que la conoció, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, nunca participamos de eso, ¿no? Y me sorprende porque al final ahí en la tumba se dicen todas las cosas buenas que una persona tenía. Nuestros hermanos católicos romanos dicen hermano en vida, y creo que es necesario aprender a decir las cosas en vida, porque las cosas malas sí no las decimos, ¿no? Y nos peleamos a muerte y sacamos todo lo que traemos dentro, pero difícilmente decimos le decimos a alguien, oye, tú tienes esto muy bueno en tu vida y eso bendice mi vida por lo que Dios ha puesto en ti. Entonces, dice aquí este pasaje, dice, nada saben, los que ya murieron, nada saben, ni tienen más paga. O sea, lo que tenías que hacer en la vida, lo tenías que hacer. Pero tu memoria va a ser puesta en el olvido. Cada vez que usted visite el cementerio, verá que hay tumbas recién ocupadas, con flores, con todo muy bien cuidado, pero va a encontrar tumbas abandonadas. Sea algo bueno que hiciste o algo malo que hiciste, te van a olvidar. Verso 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. O sea, esto ya pasó. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es doctrina cristiana. Lo que fue, en su momento fue. Decía yo y a veces... Ayer le decía a Ricardo, creo que a veces hablo y digo cosas muy de pronto. Decía en días pasados que ya tenía la predicación para este sábado que acaba de pasar, pero tenía el título. Cuando me puse a estudiar, me costó mucho trabajo ordenar ideas. Si Dios me permite, y el pastor Ricardo también así lo permite, en febrero también tengo algo que compartir. Y tiene que ver con nuestras pasiones, porque somos seres humanos y todos tenemos pasiones. Y dice aquí en este verso, dice que nuestras pasiones dejarán de ser. En otra traducción lo dice así, lo que fue en un momento tu pasión, dejará de ser. Creo que cada uno de nosotros hemos visto gente que tuvo pasión por algo y que coleccionó algo. Recuerdo también una amistad, también cristiano, él tenía una camioneta que a mí me llamaba la atención, una camioneta muy bonita, y él me dijo, estando en vida, esta camioneta nunca la voy a vender. Se murió y a los 8 días yo vi esa camioneta con otro amigo y le dijo, oye, esta camioneta era de fulano. Sí, me la vendió su hijo. Entonces, pues para el que vivía era un tesoro, para su hijo lo capitalizó en dinero, lo necesitaba y dijo, pues esta era una mugre de mi papá, la vendo, ¿no? Entonces, nuestras pasiones también cesarán. Verso 7, anda y come de tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y debemos de entender el contexto de dónde se está escribiendo esto y en qué momento lo están diciendo, porque si no puede usarse como pretexto, ¿no? Alguien que tiene problemas con el alcohol puede leer esto y decir, mira, aquí dice,
Y aquí está justificado, ¿no? Lo digo en tono de broma, pero sí fue cierto. Cuando visitaba la cárcel, uno de los internos me dijo, oye, Marcelo, ¿verdad que tener 3 mujeres no está mal? Le dije, ¿cómo? Sí, dice, porque mira, pues Salomón, ¿cuántas tuvo? Yo nada más tengo 3. Dije, no, o sea, en principio no eres rey, no estás en esa época, y a lo mejor ellas te dicen que tú eres su rey, pero pues no, o sea, por ahí no va justificado. Debemos entender esta parte cuando dice aquí, anda y come tu pan con gozo. El día a día, el que nosotros nos levantamos, desarrollamos un trabajo, el Génesis dice que el trabajo de parte de Dios es una bendición. Estamos en una tierra en donde ha caído esa maldición y ustedes cuando hacen, aunque sea lo que les guste hacer, van a encontrar problemas y van a encontrar dificultades. Y cuando dice, come tu pan, o sea, el pan que tú te has ganado, con ese esfuerzo comételo con gozo. Y bebe tu vino con alegre corazón. Recuerdo, no hace mucho estudié gastronomía y le dije a Ricardo, le digo, oye, Ricardo, pues mis compañeros, al ser mucho más jóvenes que yo, no tienen credencial para comprar vinos, porque llevé esa parte de enología y bebidas, y se cataban los vinos en el salón, y a mí me encargaban comprarlos en Sam's o aquí en City Club. Y le dije, Ricardo, te lo anticipo porque me va a ver gente sacando las botellas de vino, y van a decir, ¿qué onda con el pastor Marcelo, no? Y Ricardo fue muy sabio y dijo, bueno, si vienes aquí al City Club y compras tus vinos, nada más te pido de favor que no te los vengas a tapar el estacionamiento de casa de oración. Por lo demás, dice, entiendo ese contexto, ¿no? Debemos de entender esa parte. Cuando habla del vino, también lo aprendí en enología. No es el vino que nosotros hoy conocemos. En ese tiempo no había los métodos para conservarlo, ni los métodos para tener un vino de calidad como el día de hoy. Era un vino diferente, pero que al final embriagaba. Entonces, procuremos tener la mesura y el cuidado en esto, cuando analizamos una parte de la Biblia. Entonces, sigue diciendo aquí, estas obras son agradables delante de Dios. A Dios le agrada cuando tú desgastas tu vida en algo en lo que Dios está empatado en un mismo propósito. Verso 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Aclara y dice, no te des al despilfarre, ¿no? No te des a la parte del abuso, ¿no? Recapacita y entiende en todo tiempo, no nada más cuando te ve el pastor Ricardo, yo les acabo de poner ese ejemplo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué es esto? Está hablando de la cuestión espiritual. Y mis amados hermanos, es cierto, nosotros vivimos como todos los seres humanos, pero hay algo que nos hace diferentes. Nosotros entendemos, como lo dice aquí Eclesiastés, que tarde o temprano entregaremos cuentas delante del Creador, y dice que tus vestiduras sean blancas. Recuerde cuando en el Apocalipsis Jesús regresa por su iglesia, dice, vengo por esa novia, con un vestido blanco, sin arrugas, sin algo que demerite ese momento tan especial. Y nunca falta el ungüento sobre tu cabeza, es ese aceite. Si hablamos de simbología, vemos cómo el Espíritu Santo vierte sobre nosotros, comenzando desde nuestra cabeza hasta lo más bajo de nuestro ser, nuestros pies, y nos cubre. Entonces debemos de entender eso. Y otra vez, como que Salomón está tratando de ubicarnos y dice, verso 9, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad. Otra vez dice, lo terrenal, vanidad es lo terrenal, lo que tú ves, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Días pasados, cuando decían que teníamos que entender esta parte de hacer las cosas en nuestro tiempo, recordé, tengo más hermanos, particularmente a ellos les gustan las motocicletas, y no generalizo, no digo que todos los motociclistas sean malos, no. Pero a veces en el ámbito de las motocicletas hay de todo, ¿no? Y recuerdo, y lo digo con respeto porque me pasó, pues de los amigos de mis hermanos, algunos de ellos tienen motocicletas caras, y en alguna reunión, en una concentración que hicieron, llegó uno de ellos, ya nada joven,
llegó con una motocicleta y llegó con una joven, con una muchacha, ¿no? Y yo les pregunté a los que estaban ahí, le dije, oye, ¿está guapa la nieta de fulano? No, dice, no es su nieta, es su novia. Entonces me llamó la atención y lo pongo en esto, porque dice, disfruta la vida, como también en otro pasaje, goza con la mujer de tu juventud. Muchas de esas personas que viven a destiempo cosas es porque cuando estuvieron casados, cuando tuvieron su primer mujer, con la que, perdón por la palabra que voy a usar, cuando se fregaron y la fregaron, y vinieron los hijos y vivieron todas esas cuestiones, no tuvo dinero para comprarse la Harley Davidson, comprarse la BMW. Ya que pasaron los años, ya que su mujer físicamente se agotó por haber procreado, por haber vivido esos momentos de dificultad, ya la ven fea, ven a una jovencita y le dicen goodbye, vente y vamos tú y yo que somos jóvenes a andar y vivir la vida libremente, ¿no? Es un análisis, véanlo ustedes, y es un análisis, y Salomón lo está diciendo antes de que hubiese motocicletas Harley Davidson. No digo que tener una motocicleta Harley Davidson sea pecado, ¿no? A veces nosotros también usamos cosas. Cuando vivía mi papá, un día nos encontramos a unos motociclistas y mi papá se dijo, ¡ay, qué gente tan fea!, ¿no? Y le dije, sí, y dije, pues ya andan tus hijos también, papá. Entonces, como a mí no me gustaban, pues era fácil tirar, ¿no? Entonces, no había problema. Pero bueno, uno va aprendiendo. Verso 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mis amados, qué oportuno es Salomón al decir, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Los mayores tesoros no están en las bóvedas de la Reserva de los Estados Unidos, no están en la caja fuerte de Carlos Slim. Los mayores tesoros están en los panteones, cuando gente dijo, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y no lo hizo. Me gusta cómo lo dice Salomón con una prudencia, diciendo lo que tengas en la capacidad de tu mano, hazlo. A veces decimos, Señor, si tú me bendices, si tú me prosperas, te prometo que me voy de misionero. No sé el país de África que se ha portado, ¿es Uganda? Uganda. Y Señor, yo me voy a Uganda. Y a veces no le predicamos ni siquiera llegando aquí al del Oxxo, ¿no? O sea, lo que está en tus manos, hazlo. La capacidad que tengas, si tienes hoy para dar un peso, dalo. Lo vemos año con año, un ejemplo muy palpable, la gente del Teletón, no son las grandes corporaciones las que dan el mayor dinero. Es gente que en su botecito juntó, y si ustedes ven el porcentaje, es la gente que más da. Lo que venga a tu mano, hazlo, según tus fuerzas, tu capacidad. Verso 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué me da a entender este pasaje? Este verso también es uno de mis favoritos. De pronto vemos personas con un título universitario, los vemos que vienen de una familia, se me olvidó por ejemplo los Rockefeller, que tienen su nombre cuando se dice así de esa familia, dinastía. Cuando vienen de una dinastía así, dicen, no, pues es fulano, es sutano. Pero este pasaje nos ubica mucho en la realidad y dice, no te vayas con la finta. La oportunidad también te puede acontecer a ti. Entonces, debemos de entender eso. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Si algo no salió bien en tu vida, tiempo y ocasión habrá de que lo recompongas, de que vuelvas a empezar, de que salgas adelante. Verso 12, creo que ya me estoy agotando el tiempo, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo y cuando cae de repente sobre ellos. Es una característica que Dios ha designado así. Decía yo, oficié
el funeral de esta señora, 95 años, y todos quisiéramos llegar a eso, ¿no? Sacamos nuestra diferencia de edades y decimos, no, todavía me faltan 50, casi a mí, ¿no? Por decirlo así, no, pues todavía me quedan 50. No sabes cuándo te va a tocar, no conoces tu tiempo, y eso es de parte de Dios. Verso 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, se pone contra esa ciudad y levanta contra ella grandes baluartes, máquinas de guerra, lo dice en otra traducción. Todo puede suceder. Mire cómo es así la vida, ¿no? Puede ser que tú tengas muchas cosas en contra. Pero aquí dice el verso 15, y se halla en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Piense usted eso, así es la vida. Hay cuestiones que nosotros, por lo que vemos, por como lo dice aquí Salomón, por la vanidad, y nosotros creemos que las personas, porque viven en un determinado lugar, porque traen cierto automóvil, porque su estatus, su estilo de vida, de vida es determinado, creemos que esa persona tiene las credenciales para decirnos las cosas. Y a veces esas personas pues no lo tienen. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sorprendido? El año pasado a mí me sorprendió bastante en el ámbito que conozco un poquito más, en ver personalidades del ámbito gastronómico, chefs reconocidos con estrellas Michelin, lo máximo que tú puedes aspirar como chef, cometer suicidio. Entonces, uno pensaría y entendería que esas personas no lo tienen todo. Y nos lleva Salomón una vez más a decir, mira, en aquel que nadie lo pelaba, que nadie sabía nada de él, él con su sabiduría libró a toda la ciudad. No recuerdo cómo era esta anécdota de un momento de guerra en donde en Europa los nazis atacan determinado lugar. Los tomó por sorpresa y precisamente ¿cómo escaparon? Alguien recordó y dijo, en la Edad Media había aquí abajo catacumbas, había pasadizos, lugares que conectaban. Y llamó a todos los que estaban por ahí y les dijo, por aquí, y ahí se metieron y sobrevivieron ante ese bombardeo. Aquí Eclesiastés lo dice, habrá momentos también en tu vida que nadie te tome en cuenta, pero si tú tienes la sabiduría, y la sabiduría es la experiencia de vida, podrás salvar esa situación. Esa es la sabiduría humana, la sabiduría que proviene de Dios, como también lo dice, pido sabiduría de Dios, es cuando tú sepas hacer correctamente las cosas en el momento y en la orden y en la voluntad de Dios. Verso 16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Qué te puede decir tal o cual persona? En vida propia, creo que cuando Dios ha depositado algo en mi vida, cuando ha habido alguna situación complicada, a veces se han acercado a mí personas no con un grado teológico, no siendo maestros, ni teólogos, ni doctores en teología, sino gente muy sencilla, ¿no? Y me ha dicho, Marcelo, así es, o dice Dios esto, ¿no? Y me han llevado a la palabra. Verso 17, las palabras del sabio son escuchadas en quietud. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y hay tiempo para todo. Busca en los momentos de tranquilidad de tu vida, busca a Dios. Para cuando vengan las dificultades, sepas distinguir esa voz en medio de tantas personas que te dicen que es lo mejor para hacer. Verso 18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. En mi día a día hay personas que me sorprenden y
ustedes los conocen, no sé su oficio si es como tal cargador, pero seguramente ustedes han visto cuando llegan a un mercado cómo llega el camión y bajan las reses. Oiga, si yo a veces cuando voy a la central de abastos con 2 bolsitas que pesan 5 o 10 kilos no puedo, a mí me sorprende cómo esos hombres, ¡pum!, se ponen la res que no debe pesar menos de 100 kilos y se la llevan. Y uno dice y aprende, ¿no? Pues es la maña, finalmente es la maña, porque a cualquiera de nosotros nos ponen eso y vamos fracturados de columna o no sé, de cadera o qué nos pasaría. Y dice este último verso, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Es mejor que tú tengas esta parte y esta parte gobernadas por Dios en esa sabiduría que lo que tú puedas hacer materialmente. No estoy en contra, al contrario, hay cosas y creo firmemente en que la educación después de Dios es algo que cambia al ser humano. Pero las armas de guerra, a veces tú quieres llegar y ostentar y ponerte un título y decir, es que yo soy fulano, aquello, lo otro. Es mejor la sabiduría. En términos gastronómicos, lo dice uno de los chefs que también es más reconocido por su cuestión mediática, Aquiles Chávez. Él dice, en todos los trabajos que he tenido yo jamás me han pedido un título. Cuando tú llegas a la parte de la gastronomía, puedes alguien que te impresione, pero al final tú le dices, y es muy conocido entre nosotros que ostentamos decir o conocer algo de la gastronomía, ponlo a hacer un arroz y con eso sabes si es bueno o no. Entonces, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. No estoy en contra de prepararnos. Quien hoy está frente a ustedes ha tenido la oportunidad de tener 4 títulos de carreras terminadas. Y finalmente creo que esto es cierto. La sabiduría que proviene de Dios es lo mejor que tú puedes tener. Concluye y dice este verso, pero el pecador destruye mucho bien. Estamos en un proceso de construcción de nuestra ciudad. En lo personal, a mí me gusta ver a mi ciudad así. Es incómodo, es molesto. Quienes vivimos aquí en Colosio, y ahora creo que toda la ciudad se va a ver afectada por esta construcción. Y me llama la atención cómo ahora en las redes sociales, o sea, les garantizo que gente que ni siquiera a lo mejor ese día tendió su cama y se ponen a hablar. No, es que esto, aquello y lo otro. No nos queda más que aceptar lo que se está haciendo y ver con agrado porque están construyendo. No voy a las cuestiones políticas, pero a mí me gusta ver mi ciudad en construcción porque cuando viene alguien, dice, oye, en esta ciudad está pasando algo, no está estática. Y dice aquí, el pecador destruye mucho bien. No falta, ¿quién? ¿Tú hiciste esto? Y en el momento alguien que no ha hecho nada, destruye todo. Entonces, entendamos lo que aquí nos dice el predicador. Analicémoslo y como siempre me gusta terminar, cierre sus ojos así como está sentado y dígale, Señor, cuánta sabiduría hay en este análisis de vida. Si Salomón lo escribió en un momento de su vida, oye, ayúdame a entender que también yo tengo un momento histórico de vida. Oremos. Señor, gracias porque este pasaje de Eclesiastés, Señor, todo este libro relata lo que un hombre vivió y, Señor, que no encontró, cuando él volteó a ver los placeres terrenales, no encontró deleite perpetuo en ellos, no encontró la satisfacción para su alma. Y nosotros lo entendemos, Señor, que solamente tú puedes dar la plenitud a nuestras vidas. Señor, este pasaje o estos puntos nos hacen analizar y decir, aquí estamos disponibles para que tú hagas la obra en nuestras vidas, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y Señor, hoy oro por quien tal vez llegó a este lugar, tal vez hoy llegó con un pensamiento de derrota, tal vez algo en esta semana, en este mes, este principio de año, ya recibió un no o recibió un diagnóstico negativo. Mientras hay vida, hay esperanza. Señor, una esperanza no puesta, como lo dice aquí, en las máquinas de guerra,
no puesta en los conocimientos, no puesta en nuestra economía personal, no puesta en la amistad, en el compadrazgo con alguien. No, Señor. Hoy venimos delante de ti, nuestro Hacedor. Y que, como lo dice tu palabra, si tú tienes cuidado de las cosas más pequeñas que dan sentido y orden al universo, ¿cómo no tendrás cuidado de nosotros, que somos tu máxima creación? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea con ustedes. ¿Algún comentario del capítulo 9 del libro de Eclesiastés? ¿Qué versículos le llaman la atención? Bueno. ¿Qué dice la Escritura? Todo está en la mano del Señor. Todo. El bueno, el malo, el pecador o el impío, todo está en la mano del Señor. Y a todos les acontece de esta manera. ¿Qué les acontece? Si estamos en la mano del Señor, que vamos a morir, ¿verdad? Tarde o temprano, y que nuestras obras serán olvidadas. Por ejemplo, dice que estamos en la mano del Señor. ¿Alguien ha tenido unas semillas en la mano y comienza a tirar lo que no sirve? A limpiar. Eso es en la mano del Señor. Dice, todas tus obras, todo lo que hayas hecho, está en la mano del Señor. Pero para limpiarlo necesitas tener el control. Y para tener el control necesitas verlo. No puedes limpiar algo que no ves. Entonces Dios ha visto todo en tu historia. Dice el sabio Salomón. Esto le sucede, este es un mismo suceso a todos. Pero también ve otra cosa, que el corazón, versículo 3, que hacía referencia el pastor Marcelo, de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante su vida. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios en su mano? ¿Qué es lo que pesa Dios? El corazón. Porque está lleno de insensatez. ¿Qué significa la palabra insensatez? Insensato. Lo contrario, ¿qué sería? Sensato. Cordura. Entonces, la insensatez es falta de prudencia o de cordura, ¿va? Falta de buen juicio. Toda tu vida está en las manos. Si hablamos de la muerte, dice que Él ha visto todo, serás juzgado de acuerdo a tu corazón. ¿Se acuerdan cuando dice que será pesado el corazón del hombre? Dice que, e incluso ahí dice, se encontró falso. O sea, no pesó. ¿Cómo? Falto. No pesó. ¿En base a qué se pesó el corazón al final de tus tiempos? ¿A qué? A lo que hayas hecho, ¿verdad? Porque todo, el bueno o el malo, se va a subir a la balanza. Pero si dicen, a ver, Ofelia, ¿qué encontré? Que la balanza estuvo en medio, que encontró peso, valores. Y eso es cuando todo está en la mano del Señor. Bueno, ¿qué más vemos? Esto es toda tu vida. ¿Se acuerdan cuando las experiencias que han contado en tanatología, que cuando alguien muere, ve su historia antes de morir, como que una película, ¿eh? Así se va a pasar la película en tu vida. Ahora, la pregunta sería, ¿antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo, porque somos nuevas criaturas. He aquí todo es hecho nuevo. Lo que pasó, como dijo José, pasó. Quedó en el olvido. Pero a partir de Cristo, sí se va a pesar tu historia, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y seguimos pecando, ¿cómo nos va a encontrar en la mano del Señor?
sin peso, ¿verdad? Será desechado de la mano al olvido. ¿Qué es lo que nos estamos jugando en esta tierra? La vida eterna. Bueno, ¿qué más vemos? Todo el corazón está lleno de mal. ¿En dónde entró el mal? Si fuimos hechos a la imagen del Señor. Ayer decía Con el fruto, al tomar el árbol, el fruto del árbol. que la primera familia de Adán y Eva, los primeros hijos, ¿qué les pasó? ¿Uno era bueno y uno era malo? Dios había hecho las cosas buenas a su imagen, fue desterrado y sus primeros hijos, uno mató al otro. El malo mató al bueno. ¿En dónde se restituye otra vez el bueno? Quiere decir que comenzó el mal a vivir en la tierra. ¿En qué empieza lo bueno? En Set. Eso, Ramón. Porque dice, Dios me ha restituido a Abel. Pero pasaron varios hijos, varias generaciones. Entonces Dios restituyó el bien. Pero el hombre siguió con una semilla y siempre tendió al mal. ¿Recuerdan de Noé? ¿Por qué fue destruido la tierra? Por el mal, ¿verdad? Entonces empieza otra vez Dios a dejar una semilla del bien. Y otra vez vuelve a entrar el mal. ¿En dónde entra el mal? En su hijo que vio la desnudez de su padre. ¿Cómo se llamaba? Can. Y Noé maldice al nieto, a Canaán. Y ahí entra otra vez el mal. Quiere decir que la semilla que sembró el diablo sigue persistiendo en el hombre. Por eso al bueno y al malo van a estar en las manos del Señor. Y el Señor va a decidir quién va para vida eterna y para muerte. Dice que es mejor perro vivo que el león muerto. Nos puso un ejemplo muy gráfico Pastor Marcelo. Porque los que viven, ¿qué dice? Saben, ¿dónde está? En el 5. Saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga para hacerme muerte. Este es el olvido. Entonces, las obras, ¿qué puedes heredar tú en la historia? Si todo tendrá olvido. La camioneta, pues, la vendió, ¿verdad? Se olvidó todo lo que las pasiones del papá se olvidaron. ¿Qué puedes heredar en tu generación? Por ejemplo, acuérdate de un ancestro tuyo, de tu padre. ¿Te acuerdas de él? De tu abuelo, menos recuerdos. De tu bisabuelo, de tu tatarabuelo. Se acabó la memoria, dice, ya no hay memoria. Lo más cercano es tu padre y a veces se te olvida, no lo traes siempre en la memoria, ahí lo tienes almacenado, pero a veces vas olvidando con el tiempo y te llegan chispazos nada más de cuando anduviste con él, pero ya de tu abuelo ya no. Entonces todo va quedando en el olvido. ¿Qué podrías heredar que fuera a perpetuidad? Por ejemplo, ¿qué heredó Marcelo? La fe. El ejemplo se va olvidando, pero la fe queda a perpetuidad. Entonces, si somos una generación, si nuestra vida, por ejemplo, nuestra historia era de idolatría, lo que le podemos dejar para la eternidad es la misma eternidad al creer en Cristo Jesús. Tal vez ellos no sepan cómo empezó tu historia. Y piensa en 10 generaciones más. Tal vez no sepan cómo empezaste, pero sí saben que aman a Dios. Y eso es eterno, ¿verdad? Entonces, para los que no conocen, no heredan eso, simplemente se va a olvidar.
Por eso, en el versículo 7, fíjate que, ¿quién me lo lee? Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Ándale, chiquito, tus obras ya son agradables a Dios. Cuando tus obras sean agradables a Dios, ¿quién puede levantar la mano y decir, hey, yo soy de este ya? Esta es palabra para mí. Cuando tus obras sean agradables a Dios, entonces bebe tu pan y bebe tu vino con gozo y alegría. ¿Qué había dicho antes Eclesiastés? Del comer y el beber, y el día a día. ¿No era aflicción? ¿No era una carga pesadísima? Ahora dice, espérate. Si es una carga, si no tienes a Dios en tu vida. Si lo has hecho para vanagloria tuya. Pero si lo has hecho para la gloria de Dios, entonces vete a comprar tus tamales y cómetelos con gusto y alegría. Entonces sí, tráete tu botella de vino y tómala en tu mesa, con alegría. ¿Cambió la forma de pensar? Los dos comen pan y beben vino, pero unos son para aflicción y otros para gozo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Las obras, ¿o no? Lo agradable a Dios, lo que has hecho para, por amor a Dios. Eso es lo que Salomón cambió su forma de pensar. Por eso en el versículo 8 hizo hincapié el pastor Marcelo, ¿quién me lo lee? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nos dijo que desde la Aquí también nos dice que hay tiempo, nos había aclarado que hay tiempo para reír, tiempo para estar triste, pero que en todo tiempo deben ser blancos nuestros vestidos, ya sea en luto o en alegría. Que no te digan nada, que no tengas nada que te digan a partir de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo te van a decir muchas cosas y el diablo te lo va a recordar, pero tú le dirás, he aquí soy una nueva criatura. En todo tiempo. ¿De qué habla? ¿De un compromiso? En todo tiempo, un compromiso que tenemos que tener de cómo vamos a mantener nuestras vestiduras blancas. Nada más piénsalo. Huyendo del pecado. ¿Esa es la santificación? ¿O no? ¿Va a costar? ¿Tiempo? Tiempo. ¿Esta es tu lucha diaria? Sí. Todos tenemos que pelear esa lucha diaria. Por ejemplo, estamos hablando del cumpleaños, ¿verdad? Ya se fue mi hermana, si es que puedes. Todos los días tiene que salir a la central de abastos. Y ahí es una guerra de precios, ¿o no? Y a veces dice, ay, me transó y me dio el jitomate podrido abajo. En todo tiempo debes tener tus vestiduras blancas. Ni modo. No tiene por qué entrar la ira a tu vida. Imagínate, llegan a su negocio, le piden 2 burritos y salen corriendo. No. En todo tiempo mantén tus vestidos blancos. ¿Qué es lo más fácil que hace uno? Y todo dice, bendice y no maldice. ¿Eh? Entonces tienes que guardarte en todo tiempo. Y nunca falte tu ungüento. ¿De qué nos habló el pastor Marcelo? ¿Cuál es ese ungüento? Sumérgeme a los ríos de tu espíritu. ¿O no? La pregunta sería, ¿cada cuándo hablas con Dios? ¿Quién dijo diario? Bueno, está bien. ¿Cada cuándo en este tiempo hablas con Dios? ¿Le haces caso a Dios? Yo puedo hablar con Dios, pero no hacerle caso, ¿verdad? ¿Por qué? Oídos sordos, porque eso no me conviene.
Es como cuando abrimos la Biblia y decimos, Señor, dame una palabra, dame una palabra. Ay, no, esa no. Otra. Entonces, ¿a conveniencia de uno? No. A escuchar la voz de Dios y a acatar sus órdenes. Bueno, ¿qué más vemos? Híjole, 9. A ver, Humberto, ¿qué dice el 9? Gozo de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días. De tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, y que te afanas debajo del sol. ¿Qué significa vanidad? Bueno, mientras vivas, la palabra es gózate. ¿Cuántas veces podríamos escuchar la palabra gózate con la mujer que amas? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Y a cuántas amó? Y entonces, ¿por qué él tiene ese hueco de su vanidad? Porque él está hueco, ¿o no? Dice, todos los días de tu vanidad. Pero expresa la palabra goza. ¿En qué momento se utiliza esa palabra otra vez? ¿Vale? Cantares, pero ¿en qué momento? Dice, hay una parte, a ver si no se... cuando dice que con el Espíritu Santo no seas... ¿cómo dice? No lo lastimes al Espíritu Santo. No contristéis. Estar gozosos en el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos gozarnos en la mujer que amamos? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Dice el pastor Marcelo, pues primero encontrarla. ¿Verdad? Si encontró 1000 mujeres, nunca fue feliz, Salomón. Nunca se gozó con la mujer. Tuvo placer, pero no se gozó. Porque no decidió ser feliz con una, ¿no? ¿Qué añoró? Amar. Fíjate qué increíble, ¿no? Ricardo, perdón, ahí me queda ese cuestionamiento porque cada uno de nosotros, tú lo dijiste, sí, y a mí, sí hay una de las partes que me gusta en mi trabajo es eso de ir a la central porque ves ese bullicio, ese no sé. Pero ¿no crees que, por ejemplo, con Salomón, o sea, perdió la dimensión como le pasa a los gobernantes? No recuerdo a quién le preguntaron en algún momento que aspiraba un puesto político y le dijeron, señor, ¿sabe usted cuánto cuesta el boleto del metro? Y no supo. ¿No será que como se tiene tanto y se pierde la dimensión, creo que cuando Salomón dio una pareja, ¿no será que precisamente cuando la pareja comience, todos tenemos el entendimiento y conocimiento de parejas que comenzaron sin nada y dicen lo que teníamos era ese cable, nada más, y fueron edificando y haciendo? ¿No será que en ese proceso también Salomón se perdió porque él, pues literal, ya nació en cuna de oro, ¿no? Y no encontró la dimensión del día a día con una mujer de que le decía, oye, lo digo también de nuestra familia, ¿no? Mi papá sí era un hombre de negocios, pero mi mamá decía, yo me quedé cuidándolos a ustedes, ¿no? O cuando mis hermanos mayores, cuando mi papá iba a Ciudad de México, mi mamá se quedaba en el coche, mi papá bajaba y mis hermanos ahí con ellos, ¿no? Entonces, yo no sé si esa parte será que pierdes la dimensión porque nunca lo tuviste. Claro, la plataforma de empezar desde abajo es la mejor plataforma para iniciar una vida larga con una pareja. Cuando empiezas desde arriba, seguramente podrás perder algo, ¿no? ¿Qué le pasó a Salomón? Fíjense, tuvo todo, sabiduría, dinero, bendiciones, todo, mujeres, lo que quiso. Nunca amó. La pregunta sería, ¿su padre amó? A ver, ¿a quién amó? Es que creo yo que la fama o el éxito los hizo perderse, ¿no? No, pues él era el pastor de ovejas. ¿A quién amó? Hablamos del amor, ¿verdad? Por eso dice goza. ¿A quién amó David? ¿A quién?
Betsabé no porque era la esposa de Urías, siempre Hasta la fecha, Betsabé, mujer de Urías. Él la poseyó, debe haber sido un cuerpazo de mujer, y la mandó a su casa, y mandó a su marido, y no la quiso para él, simplemente tuvo placer. Cuando llega el profeta le dice, aquel que mandaste matar, ¿recuerda de la oveja? Entonces le dice, sí. Y él trata de componer las cosas y casándose con la viuda que él había matado. ¿Pero la amaba? No. No la amaba. No era la mujer que él dijo, esta es mi doncella, como, ¿cómo se llamaba el rey con Esther? Asuero. Dijo que le amó. Entre todas, tú eres mi reina. hasta la mitad del reino. Te lo doy todo. Él sí la amó. Pero Salomón, no. Su padre, tampoco. O sea, no encontraron el amor de su vida. ¿Y eran hombres de Dios? Sí. Pero ¿en qué área estaba difícil su historia? En el amor. ¿Verdad? ¿Mande? En sus ojos. En el placer. Por eso él hace esta recomendación. Goza la vida con la mujer que amas. No el ejemplo que nos puso el pastor Marcelo, el chavorruco, ¿no? Ahora sí se va a gozar con una de 20 años después de tener 60 años, ¿no? Entonces, ya no. Y fíjate lo que dijo, ahora sí vámonos a disfrutar la vida. En su Harley Davidson, ¿no? Y ahí está el pecadote atrás. O sea, gózate con la mujer que amas, no importa cómo sea. Yo siempre he dicho, hay matrimonios que dicen uno, ay, híjole, esta chava está gordísima, pero es feliz con él, y él es feliz con ella. Yo no me casé con ella, ¿no? Pero él es feliz. Y eso es lo importante, como sea, lo importante es encontrar el amor. ¿Cómo se encuentra el amor? Con la convivencia, conociendo el corazón de la otra persona. ¿Por qué no se pudieron gozar ellos? Porque no hicieron lo que acaba de comer. No se dieron la oportunidad de conocer. Para eso es el noviazgo, el enamoramiento, cantar de los cantares. Entonces, alguien dice, no, ya, con esta le hice y ya, me caso mañana. Espérate, trátala, conócela. ¿Qué le recomiendas a tus hijos? Oye, acabo de conocer una chava, no sé, es como un bar, estaba medio raro, oscuro, rojo, blanco, todo. Ay, me enamoré de ella. Espérate, tranquila. Deja que amanezca y vas a ver. O con el Facebook, ¿eh? El amor de mi vida. Espérate. Bueno, abusados, hay que gozarnos. Esto es, hay que buscar. Y si no tienes pareja, busca una pareja que Dios te dé conforme a su voluntad. No lo veas guapo ni feo. Ve el corazón de esa persona. Ay, el versículo 10, como le hace el pastor Marcelo. Ay, suspira. ¿Quién me lee el 10? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Haz lo que... Pero, aquí viene un pero, ¿ah? Siempre mantén tus vestidos blancos, ¿o no? Que no se nos olvide ese versículo. Este versículo, el versículo 8 es la base para que puedas gozar o puedas hacer todo lo que se te venga a la mano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedes dejar fuera el versículo 8, porque si no dices, haz todo lo que quieras. Y sale el anuncio, ¿no? Haz lo que quieras. No, el versículo 8 es la base.
La pregunta sería, ¿qué te gustaría hacer? A ver. Ser como Salomón, tener 1000 mujeres. No. El versículo 8, antes que eso. ¿Qué es lo que te gustaría hacer que no has hecho? ¿O qué te gustaría fabricar? ¿O qué te gustaría hacer? Emprender o tener un hobby. Quiero tener un gallo de pelea. Pues bueno, críalo. Lo voy a hacer. ¿Qué es lo que te falta por hacer? Por ejemplo, yo estoy armando un Jeep de 1942. Bueno, ahí llevo 5 años. Ahí lo estoy armando. Estoy armando un Renault 4. Llevo como 15 años. Pero ahí lo estoy armando. ¿Qué es lo que quieres hacer? Esto te habla de algo que quieras hacerlo, algo bonito. ¿Qué te falta hacer? ¿Sembrar un árbol? ¿O qué? A ver, Elsa, ¿qué te falta hacer? Dímelo. A ver si te doy chance. Algo que te gustaría hacer. Yo pienso que este versículo es algo que tú quieres hacer personal. Es mi gusto. Punto. Es mi gusto. ¿Es un hobby? ¿Algo? No, quiero andar en mi Harley Davidson con mis chavas, tampoco. Pero algo que quieras hacer, no lo dejes de hacer. Quiero aprender a tocar piano. Hazlo. Quiero aprender un idioma. El mandarín, ¿para qué lo vas a usar? No lo sé, pero me gusta. Hazlo. Quiero irme a Italia 3 meses. Hazlo. Disfrútalo. ¿Eso es disfrutar la vida? Sí. Pequeñas cosas. Oye, ¿para qué le metes tanta lana a ese carro? Llevas tantos años arreglando. Es mi gusto. Hazlo. Porque cuando no digas, no, siempre quise hacer esto. Siempre quise hacerlo. Oye, Ricardo, perdón, voy a decir algo incorrecto, pero que ahorita me hiciste reflexionar. Efectivamente, yo cuando hablo así suspiro mucho. Y es en todos los sentidos, ¿no? En todos los aspectos. Cuando daba clases en la universidad, una de mis alumnas me dijo, oiga, el que suspira le hace falta un beso. Ahorita creo que debí de haber aceptado ese beso y a lo mejor otro gallo. Estaba muy chiquita, si era Estoy como Salomón reflexionando. Bueno, aquí vamos a ver algo sobre eso. Bueno, también en este versículo nos invita a que no nos dé flojera, hacer a un lado la flojera. Ay, no, o sea, te viene a la mano, hazlo, levántate y ay, tú que vas para pasar por ahí o al rato que vengas, hay que hacer las cosas y podemos levantarnos, caminar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O lo más grave no es la flojera, el no puedo. Que no voy a poder. Y ya no. Y ya, se acabó. Ahora, ¿a qué nos invita el sabio Salomón? ¿A qué nos está invitando? A que vivamos la vida. A que no nos afanemos. Tanto. Ayer platicaba con un amigo presente y dice, voy a cerrar mi empresa. Ciérrala. Empieza otra. Punto. No le agarres tanto amor a las cosas porque te atrapan. Apegos. Bueno, ¿qué más vemos? Ya, vámonos. Porque tenemos que cantar las mañanitas a Marcelo, porque va a ir a la central de abastos y le van a dar muchos besos, a andar suspirando. Fíjate, hasta que recordó eso. Pero ¿qué tal cuando vende su burrito? No le dice, ay, órale así cuando te pague una buena muchacha, ¿no? Ay. 11. ¿Cuál quieren ver? Ya. Todo tiene tiempo y ocasión, acontecen a todos. No dejes que se te pase la ocasión, ¿verdad? ¿Se le pasó la ocasión al pastor Marcelo? Todo tiene su tiempo y su ocasión. Ya vendrá otra, más o menos de su edad. 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los ¿A qué te invita? A reflexionar. y a tener serenidad.
¿Serio? Palabras, inquietud. Reflexiona. ¿Cuánto tiempo hablaría el sabio? Reflexionaría sobre su historia. El sabio Salomón. Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Quiero terminar con una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene con... también sabiduría debajo del sol. ¿Me leen el 14? No, el 15, por favor. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿A qué se refiere uno? Más vale sabiduría que armas de guerra. No te pelees y grites y todo. Sé sabio y prudente en tu diario vivir. Las cosas suceden. Por ejemplo, ¿recuerdan? Hay una historia de Doroteo Arango, alias Pancho Villa. Dice que es el único grupo que ha entrado a Estados Unidos, extranjero. Allá hizo desastres, ¿verdad? Y cuando vienen los gringos, entran a México por él, según cuenta la historia. No lo pudieron encontrar. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Dice que era tan astuto, por eso la Biblia nos dice que seamos astutos como la serpiente, que a las cerraduras de los caballos en el desierto se las puso al revés. Entonces traían hombres guías o indios cherokees que conocían y ellos pensaban que iban hacia adelante y realmente iban hacia atrás. Más vale astucia, sabiduría humana, ¿va? Nunca lo pescaron. O este versículo también de lo que se refiere, creo, es de que pensamos que la gente que tiene buena ropa y que tiene buen puesto es el que sabe más. Y muchas veces el trabajador que está atrás del escritorio, el que está haciendo todo el trabajo manual, es el que sabe más de las situaciones. Y nos pasa cuando ponen a un jefe de departamento, un secretario, algo, él no hace el trabajo, realmente ni lo conoce. Así Los es. que hacen el trabajo son los de atrás, los que no se ven. Los que no se ven. Es el hombre pobre. De todos aprendemos, fíjate. ¿De qué aprendemos en la central de abastos? Gente que no estudió a hacer negocios, al comercio, en el rastro. ¿Mande? Cuando nos van a dar el cambio en la central de abastos, no va a estar que sacan su pajote de billetes. Así, y ahora, ¿cuánto quieres? Y es bien temprano, son las 6 de la mañana y ya traen su paja. Pero ellos aprenden a hacer negocios. Sí. Por ejemplo, en las centrales de abastos, ¿no? En México, no sé, aquí, de una bodega a otra. Oye, préstame 2 millones, ahorita te pago el 2% mañana a las 3 de la tarde. Ya. Ahí entre ellos. Los números los traen aquí. ¿Ya? Han aprendido. Son sabios en eso, en ese aspecto, ¿no? Se comen a cualquiera. A cualquiera. Haz negocios con ellos. Por ejemplo, cuando yo vendo la fruta, no, pues me comen fácil. Me comen fácil. Tienen una labia tremenda, ¿eh? Sí, no te pagan. Y eso es terrible. Entonces, bueno, es la sabiduría del día a día, ¿no? Que los ha llevado a eso, ¿no? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te damos gracias por las recomendaciones que están escritas del hombre que tú le diste sabiduría, del hombre que le diste riquezas, Señor. Ayúdanos a entender las pequeñas y las grandes riquezas que están escritas en este libro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.